Bien, activarnos sobre todo con la mejor de las sintonías y la vibra para estos momentos en los que de repente pues el cansancio, ¿no? Primero que nada es algo que nos tiene muy marcado, es algo que nos tiene bastante agotados durante todos estos momentos que hemos estado pasando, ¿no? El día de hoy, pues bueno, yo voy a hablar un poco sobre lo que tiene que ver el estrés, parte del estrés, pero digamos, no es estrés de alguna otra manera desde el conocimiento científico, ¿no? Porque de alguna otra manera todos conocemos lo que es la teoría del estrés o digamos lo que nos habla del estrés, podemos recordar un poco esas teorías, ¿no? Pero también como dice un viejo argot popular, en casa de herrero, cuchillo de palo. Y es que esto de la pandemia es una situación que no ha estado planificado absolutamente para nadie, y no hemos sabido lo que ha pasado con nosotros, es decir, desde la reflexión del mundo laboral, que es por donde quisiera empezar, hay muchas cosas que no se han detenido, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con estos asuntos del estrés, no se han detenido. Incluso esta mañana conversaba con unos compañeros de trabajo y decíamos, yo les comentaba, ¿qué tal que hubiese dejado de haber clases durante todo este tiempo, ¿no? Si no existirían las herramientas del Zoom, ¿cómo nos hubiésemos seguido manejando para lo que tiene que ver con el desarrollo y la continuidad de las clases? Y parte de eso, haciendo como un análisis un poco de lo que tiene que ver con la pandemia, ese análisis al cual todos nos tuvimos que someter al encierro sin saber, con mucha incertidumbre, qué era lo que iba a pasar en toda esta situación, nosotros nos fuimos en base a esa incertidumbre, ¿no? Los que somos psicólogos, soy psicólogo de profesión, entre algunas otras cosas, y nosotros mismos no teníamos esas herramientas para poder llevar a cabo absolutamente nada, incluso para nosotros mismos. Nosotros mismos teníamos incertidumbre, teníamos miedo, nuestros familiares también tenían muchos miedos. Pudiésemos decir que las personas más afectadas principalmente pues fueron los adultos mayores y los niños, pero cabe destacar que nosotros también teníamos bastante miedo, nosotros teníamos alguna incertidumbre de lo que teníamos en relación a la parte del estrés. Entonces, ¿cómo pasan esos cómo pasa esa parte humana, ¿no? ¿Qué pasó con nosotros en todo este tema del estrés? Primero, la incertidumbre de no saber si vamos a seguir viviendo o no, no sabemos lo que está pasando. Nuestros familiares también preguntándonos, por ejemplo, mis padres son adultos mayores, ellos ya están en un periodo de pisando los 70 años, y esa incertidumbre, porque en el adulto mayor se despertó muchísimo el tema del miedo a la muerte, ¿qué va a pasar conmigo? Y más allá de todo eso, las personas que fueron muriendo a partir del el mismo tema de la pandemia, nos fuimos encontrando con situaciones, con duelos no resueltos, esa parte del duelo patológico que se desarrolló de esos familiares que no se pudieron despedir por temas de estrés, aquellas personas que se contagiaron por COVID y que fuimos viendo cómo las cifras iban ingresando o iban aumentando hasta que el mismo Estado, la misma nación no pudo ocultar esas cifras. Entonces estuvimos envueltos ante una situación que nos afectó en todos los sentidos, la parte humana. Sobre todo esa parte humana de la incertidumbre, nos envían a la mayoría a teletrabajo y no sabemos cómo responder ante este elemento del teletrabajo. Sin embargo, además de los grupos de WhatsApp y las redes sociales que se convirtieron, que fueron súper tóxicas y nocivas en todo momento, con esa desinformación dentro de la información que había, cómo nuestra salud mental se fue afectando por esto con lo que nosotros nos
conectábamos allá afuera con esa información. En lo personal, como práctica que fui colocando en mi día a día, yo tuve que cerrar, salir de muchos grupos de WhatsApp porque ya no podía con esa información, además de que no sabíamos si era verdad, si era completamente cierta. Era información que nos hacía mucho daño y ahí esa información era donde nuestros adultos mayores, es decir, papá, mamá, incluso tíos, tenían mucha incertidumbre. En lo personal, yo empecé aplicando una estrategia desde lo que sabía, empecé a grabar unas especies de podcast que se los enviaba a mi familia, se los enviaba de alguna otra manera de tener una palabra reconfortante, porque el verbo para mí es sumamente importante. Así como hay muchas personas que se conectan con la queja o se conectan con ese verbo donde de repente hay alguna escasez, pues simplemente yo trataba de generar una palabra motivadora para mis adultos mayores, para mis tíos. Si mis padres, los más jóvenes, que ellos están pisando a los 70 años, imagínense mis tíos que tengo tíos que todavía están vivos. Entonces allí me despertó digamos, esa vena psicológica de qué se podía hacer. Adicional a eso, de los pacientes que tuvimos que atender a través de las plataformas de Zoom, que tenían esa relación. Atendí pacientes que se iban a suicidar, personas que, imagínense en el caso de una persona con un trastorno obsesivo compulsivo que tenía que ir al supermercado, que todos pasamos por eso, que nos bañábamos en alcohol cuando llegábamos a la casa, simplemente del hecho del estrés cuando nosotros íbamos al supermercado. Era un momento súper agradable porque podíamos ir al supermercado, ¿verdad? Nos distraíamos, pero cuando íbamos al supermercado, ¿con qué temor íbamos? Colocándole el alcohol al carrito, los productos. ¿Qué tiempo demorábamos nosotros para llegar a la casa y desinfectarnos, bañarnos? Incluso hubieron estudios de personas que hacían gárgaras, gargarismos de alcohol, para casos muy extremos del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, focalizando toda esa situación que nosotros teníamos que vivir de ir al supermercado una vez a la semana, lidiar con nuestro trabajo, lidiar con nuestros adultos mayores, lidiar con los niños pequeños que no sabían cómo ellos podían hacer eso, y con suerte de personas que podían tener el espacio dividido en la casa, porque las condiciones económicas de todas las personas no son lo mismo. La pandemia que nos evidenció el nivel de pobreza que existe en el país, el acceso al Internet, y qué pasa con ese confinamiento, las personas dentro de un mismo espacio, que existe la cocina, que existe el baño, que existe la cama donde duermen personas en condiciones de hacinamiento. Imagínense el estrés que se dio en esas situaciones. Nosotros a través del Zoom también vemos casos de pobreza muy extrema con los mismos estudiantes, cuando ellos, estudiantes, docentes también, todos entramos en esto, donde en la misma proyección de los techos que existen dentro de la casa, vemos latas de zinc, vemos techos. Tuve un caso que no voy a olvidar, que para mí ese estudiante es memorable. Cuando él conectaba su cámara en clases, yo lo veía que estaba como, estaba subido en algo y no entendía. Entonces era un estudiante que vivía en el campo y para conectarse a la clase mía tenía que caminar una hora aproximadamente y se subía, se sentaba en una parada inteligente donde podía agarrar wifi y todo el tiempo sí lo veía en este movimiento, que era además uno de los pocos estudiantes que encendía la cámara. Entonces, todos, absolutamente todos vivimos esta situación. ¿Qué pasa ahora desde la parte laboral? ¿No? O sea, haciendo como un recuento por todo lo que hemos pasado. Todos en este momento, incluso hay algunos que se encuentran en situaciones digamos, en teletrabajo. Yo actualmente todavía estoy en una situación de teletrabajo donde estamos en Zoom. ¿Y qué ha pasado con ese teletrabajo? ¿Cómo nos ha venido pasando la factura sin darnos cuenta? Y aquí es donde, digamos, esta reflexión, que es lo que yo vengo a conversar el día de hoy o de alguna otra manera transmitirle,
herramientas que tengan que ver con esta situación, con la que hemos pasado absolutamente todos por este fenómeno. Personalmente, les hablo desde mi experiencia, yo no sabía que estaba bajo estrés, no sabía lo que era más allá de la literatura del estrés, hasta que el estrés empezó a pasarme de alguna otra manera las facturas en mi organismo. ¿Cómo me empieza a pasar el estrés, las facturas, digamos, en el organismo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con esta parte del teletrabajo, la computadora, el teléfono, todas las cosas que nosotros teníamos que llevar, que además no teníamos esas habilidades administrativas, porque nos convertimos en personas administrativas. Y algo muy interesante que pasó desde la parte del patrón o esa parte laboral, considero yo que fue como esa indulgencia a entender que nosotros también somos personas. Los grupos de WhatsApp estaban funcionando noches y fines de semana, habían mensajes en la madrugada, los fines de semana. Entonces, desde el punto de vista laboral pasó algo muy interesante, que es que, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo tenía, no sabía desconectar lo que era mi espacio personal de lo que era mi trabajo, y a mi casa ya le estaba, yo empecé a agarrarle fastidio, le empecé a tomar coraje porque no tenía el espacio dividido, hasta que empecé a hacer, mover por todos lados, digamos, muebles, mover, separar prácticamente como hizo muchas personas, tener que tener su espacio, su oficinita, el que podía tenerla, pero no todos tenían acceso a estas condiciones. Entonces, digamos, desde la parte laboral, y hoy en día es tanto así que a nosotros no se nos ha preguntado cómo nos sentimos. Estamos llenando muchas encuestas de COVID y no nos preguntan cómo nos sentimos, qué ha pasado, cuál es el seguimiento que han hecho las instituciones con los familiares que han muerto, qué ha pasado con esos lutos que no están resueltos. Hoy en día todavía no vemos las consecuencias de la pandemia. Esto saldrá dentro de unos 2, 3, 5 años. El resto de la vida, las personas que hemos estado durante la pandemia, tenemos nuestra salud mental bastante deteriorada. Entonces, hay algo que todavía no se reflexiona hoy en día, y es la parte del patrón. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado contigo? Por lo menos hagamos un ejercicio de estiramiento antes de empezar la reunión del Zoom, pero no es a pedirnos los formatos, las matrices y los correos electrónicos, porque también somos seres humanos, somos personas que no entendemos qué es lo que está pasando allá afuera. Y no es solamente a nivel psicológico. Imagínense si nosotros, en teoría, los que estamos caminando por la salud mental, podemos, digamos, visualizar algo que está pasando y no lo entendemos. Personalmente, yo empiezo a acudir a consulta de gastroenterología porque empiezo a generar estreñimiento sin saber por qué. Y me di el paseo por cualquier cantidad de gastroenterólogos entre públicos y privados, exámenes de laboratorios costosísimos, de todos los exámenes habidos y por haber me mandaron a hacer por una condición de estreñimiento que yo no podía entender qué estaba pasando conmigo. Aparte de eso, de que nos seguían cargando de Zoom y pidiéndonos cosas y cosas y cosas en el trabajo, porque es que el trabajo no disminuía. El trabajo, ¿cuántas personas no trabajamos en el Zoom? Que yo soy una de esas personas que llegué a tener conexiones hasta por 16 y 18 horas continuas. Me levantaba a las 6 de la mañana y me acostaba a las 12 de la noche porque no entendía, y había que seguir trabajando y trabajando y trabajando, porque aparte de eso, previo a la pandemia también existieron los despidos, y durante la pandemia también. Entonces, personalmente yo desarrollé un estreñimiento y no entendía. Todavía sigo asistiendo a consulta de gastroenterología hasta que un gastroenterólogo me examinó, pero impresionantemente, y me dijo: tú lo que tienes es estrés nervioso. Me dijo, gastritis nerviosa, fue el término que él me dio. Me dijo: tú tienes gastritis nerviosa, y eso que tú estás pasando es por la falta de movilidad del cuerpo. Me dice, tienes que empezar a hacer ejercicio. Y ahí es cuando se me había olvidado que yo tenía tanto trabajo por hacer que me olvidé de mí mismo y no empezaba a sacar este cuerpecito a la calle a dar unas vueltas. Entonces empecé a hacer ejercicio en el lugar donde yo vivía, y con todo el miedo, con la mascarilla, primero con la mascarilla, y ya después llegó un momento en que no podía, porque uno mismo también se asfixiaba. Entonces mi cuerpo no tenía movimiento, aparte de la sobrecarga de trabajo que la mayoría estábamos llevando. Pues, seguido de eso, al mismo tiempo, estaba en rehabilitación en fisioterapia.
pero porque el hombro derecho se me lesiona por el tema de la computadora y también por las malas posturas, porque recuerde que no somos expertos en buenas posturas. ¿Cuántas horas, sillas ergonómicas necesitamos y fuimos a comprar escritorios, computadoras, porque tampoco, y no es culpando al patrono, el patrono tampoco nos dio las condiciones para nosotros encerrarnos a trabajar en la casa, cosa que pasó diferente con algunas empresas y algunas instituciones. Entonces, ignorantemente, imagínate lo que es el cuerpo humano trabajando tantas horas frente a una silla y se nos empieza a generar una alteración. Resulta que yo fui por el hombro porque se me estaba, tenía una dolencia, hasta que yo le digo al fisioterapeuta, ¿sabes qué? Yo tengo un ardor en la pierna, pero no, en la parte del muslo, pero no logro entender por qué. Cuando se ponen a ver, resulta que tenía el nervio ciático inflamado, que es un nervio que pasa, que sale desde la columna vertebral y pasa por todo lo que es el glúteo, se despliega por la parte del muslo de la pierna y se sigue ramificando hasta la planta del pie. Yo recibí, yo no les puedo explicar a ustedes, no les puedo contar cuántos fisioterapeutas yo visité y cuánto dinero he gastado en fisioterapia para poder sentir alivio entre esto y aparte de eso que me enseñaran a sentarme porque no sabía sentarme, obviamente no sabemos, y de alguna otra manera fui cortando las rutinas que tenía que ver con el exceso de trabajo, porque ni yo sabía, y ahí tuve que poner en una balanza lo que ya viene, lo que vamos a seguir viendo. Yo empecé a experimentar unas situaciones que no entendía. Cuando yo me conecto en Zoom, que todavía me pasa, hay veces que yo empiezo a sudar frío, porque yo ya no tolero el Zoom. Yo ya no aguanto trabajar en Zoom. No soporto. Hay personas que sí les ha beneficiado muchísimo el tema de Zoom, sí, se le ha sacado provecho, pero yo ya no soporto trabajar en Zoom. Entonces empecé a experimentar sudoraciones, taquicardia, respiración, el temor a morirme, temblores, ganas de vomitar. Una vez tenía una reunión y abrí la computadora y obtuve un deseo de vomitar en ese momento. Y ahí, en base a entre el fisioterapeuta, el gastroenterólogo, la falta de movimiento y todos estos aspectos, ¿qué pasó? Entendí que estaba bajo estrés laboral, porque en medio de todo también tenemos miedo a decir que no, ante todo. Hasta que nosotros no coqueteamos con la muerte, no reflexionamos. A mí me pasó en una ocasión que en una camilla de fisioterapia, no sé cómo interpretarles esto que sentí, a lo mejor podría ser un delirio, a lo mejor podría ser una alucinación, pero en ese momento que yo estaba acostado en una camilla, me estaban haciendo fisioterapia por un lado y me hacían reflexología por otro en los pies. Me dicen, fue algo como, o sea, no les puedo explicar algo que me llegó o que se me mezcló con una crisis de pánico, donde dijo, si yo sigo así, yo no llego al año que viene. Y fue algo que lo sentí o lo pensé, me lo imaginé, no sé, o era el dolor que tenía en ese momento. Y ahí yo empecé a tomar medidas y empecé a poner límites, porque o soy yo o es mi trabajo. Entonces, en medio de este aturdimiento que no entendíamos, porque obviamente sí, me revisé terapéuticamente con mis colegas o con mis amigas terapeutas, cosas, empecé a hacer cosas y cosas y cosas y cosas hasta encontrar algo que a mí me calzara. Y dentro de esas cosas empecé a buscar herramientas dentro del mundo de la espiritualidad. Ojo, no religión, que es muy diferente. La espiritualidad, me conecté con la espiritualidad, con la meditación, y ahí entendí cuánto ruido hay en la cabeza de nosotros, que ni siquiera una meditación podemos llevar a cabo con tranquilidad. Cuando en las meditaciones era impresionante, ahí me conecté mucho con el mundo de la gestal, y en las meditaciones yo no sabía cuánto ruido había en mi cabeza. O sea, yo estaba meditando y lo que estaba era escuchando todo lo que tenía que hacer, los oficios pendientes, las clases que tenía pendientes. O sea, era una cosa impresionante. Eso fue, pero de verdad para mí una catarsis. Y en ese momento hice una formación en mindfulness que estaban dando por Argentina
Y por eso es que digo que todo el Zoom no ha sido malo, porque he podido hacer cosas que no hacía anteriormente. Entonces, hago una formación en mindfulness donde allí, desde la primera clase, para mí bastó. Con la primera clase tuve, claro, yo seguía haciendo la formación porque decía, es que no puedes hacer, no es que no puedas con todo, es que no puedes con todo al mismo tiempo o no puedes con todo a la vez. Y nosotros desarrollamos una habilidad con esto del Zoom, que es hablar por teléfono, enviar correos electrónicos y estar haciendo 3 y 5 cosas al mismo tiempo, mientras que usted está friendo un huevo en la cocina, mientras que está viendo la tarea de su hijo, que lo tiene al lado, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué genera? Eso genera una cantidad de cortisol grandísimo en nuestro organismo que obviamente nos va a pasar la factura más adelante. Entonces, la meditación a mí me hizo ese darme cuenta de que mi cabeza, o sea, ni siquiera dormido, yo podía descansar. Y yo me estaba autolacerando, o sea, imagínense, ya tenía esa parte, o sea, cómo estaba mi cuerpo físico, el cuerpo físico, y aquí es donde yo digo que si nosotros escucháramos a nuestro cuerpo físico, la medicina no tendría naturaleza de ser dentro del mundo de la psicología, porque es que simplemente son emociones que nosotros no estamos dejando salir. O sea, cuando yo iba a escuchar mi cuerpo, cuando ya estuviese inválido, cuando me hubiese muerto, creo que hubo un caso en Argentina de una docente que dando una clase se murió, le dio un infarto y eso quedó grabado del estrés que a ella le generó. Muchos docentes han renunciado en este momento del Zoom. Muchísimo. ¿Por qué? Porque no somos compatibles con este formato, porque no estamos acostumbrados, no tenemos escuela, no somos una universidad virtual. ¿Que vamos a hacer una universidad virtual? Sí, pero ya nos ha tocado aprendernos. El tema del arte me ayudó muchísimo a mí. El tema del arte, el tema del juego, trabajar con plastilina, trabajar de manera artística. Y no es porque, y aquí es donde la parte psicológica, que nosotros de verdad no le damos descanso a la cabeza, hay que dejar muchas cosas de lado. La parte artística, trabajar con barro, trabajar con harina, pintar, jugar, volver a ser niños, es algo que nos ha ayudado mucho nosotros para poder sobrellevar esto. O sea, les estoy hablando, yo esto lo que les voy a mostrar es lo que yo tuve que poner en práctica, porque yo no les vengo a hablar de algo que yo no he hecho, sino algo que a mí me tocó hacer para poder sobrevivir durante esta pandemia. Eh, o que estoy haciendo actualmente. La música, explorar la música desde todos los sentidos, y no es a Bad Bunny, con todo respeto al que le guste a Bad Bunny, escuchar música de verdad, la letra, música que nos conecte con la relajación, que ya vamos a hacer algo por allí. La música es un recurso terapéutico muy, muy grande, la que a usted quiere y la que a usted le sirva. Si a usted le sirve Bad Bunny, bueno, pues es lo que le sirve, pero también escuchemos la letra de esa música, una música de verdad que nos aporte, no como la música, a eso hay que ser, de hecho, hay muchos estudios lingüísticos de verdad de la letra que hay relacionado con eso. No es lo mismo, obviamente, yo sé que aquí hay mucha gente joven, pero no es lo mismo esas letras de Julio Jaramillo que tenían 400 palabras las letras a la de Bad Bunny que tiene 30 letras, 30 palabras. Entonces, o sea, el sentido de la música, la manera en cómo se está moviendo hoy en día el tema social. A mí me sirvió mucho les cuento, los mandalas. Aquí tengo mis colores, todavía hago, esto es una herramienta súper económica que ustedes pueden descargar, buscan imágenes, Google, mandala y coloreen sobre todo cuando ustedes estén en un momento focalizado, que no puedan pensar, que estén estresados. Mire, bueno, pues así como hay personas que se meten una pastillita para el dolor de cabeza, los mandalas son un recurso terapéutico maravilloso. Nos distrae, podemos hacer unas cosas bellísimas. Mire, mis adultos mayores, mis viejitos, ellos a todo el mundo mandala para todo el mundo. Mandala, mandala, mandala. Y lo del mandala es algo que ha sido un recurso maravilloso. Sobre todo para crear, y de ahí han salido cosas, centramos nuestra atención en algo, nos distraemos, estamos concentrados, no estamos dándole comida a la loca de la casa, que es la cabeza. El tema el arte, que lo podemos llevar, lo podemos hacer. Hay personas que yo sé que no tienen recursos, pero podemos incluso hacer, los que tienen hijos, obras de teatros de títeres, la parte de las manualidades. Mire, hasta que uno no está inmerso en todas estas cosas, no se da cuenta de la capacidad creativa que podemos desarrollar. Nosotros podemos hacer cosas grandiosas
con el arte, podemos incluso, o sea, hasta las obras de teatro entre nosotros mismos, si no hay para el cine, si no hay para lo que sea, podemos hacer cosas y jugar y divertirnos, porque la parte, saben que es una de las cosas bastante interesantes, que nosotros somos niños jugando a ser adultos. Nosotros todavía hemos venido matando a ese niño internamente por esos roles que tenemos ante la sociedad. Entonces, bueno, el baile, un poco qué es lo que les voy a poner, digamos, en este momento para aquellas personas que de alguna otra manera me quieran acompañar. Eh, el baile me ha ayudado mucho, ¿no? El baile como un recurso terapéutico me ha ayudado y también me ha aventurado a un mundo donde estoy haciendo cosas que no hacía anteriormente y jamás y nunca me atreví a hacer. Eh, digamos, dentro de mí, ahora tengo una pelotica, esta no es la nariz de Patch Adam, ¿verdad? Ahora tengo una pelotica con la que puedo, cuando hay momentos así que la mano más bien quiere darle a la pantalla de la computadora, entonces, bueno, miren, con esto eh, es un recurso bastante interesante. Tengo esta pelotica que si esa es muy pequeña, pues tengo una más grande que cuando de repente queremos hacer fuerza, cuando queremos agarrar o sea, cuando esta pelotica es muy pequeña y cuando nos mandan un trabajo así que es urgente, que es de última hora, esta pelotica funciona pero de maravilla, es muchísimo más grande y mucho mejor. Tenemos los recursos del mandala, como les estaba diciendo, los creyones para trabajar mandala, métanse en Google, googleen, y bueno, también tenemos una almohada, ¿verdad? Que esta almohada no es solamente para nosotros sentarnos, ¿no? Sino que esta almohada también me puede servir a mí para yo agarrar y, bueno, pues ponérmela cuando no puedo, cuando tenemos ese jefe o cuando tenemos esos compañeros con los que perdemos la compostura, puedo agarrar esta almohada y agarrar y me la pego en la cara y pego unos gritos, pero como ustedes no tienen idea, y puedo gritar y ya, basta, basta, ¿entienden? Tenemos recursos en la casa que podemos utilizar, también tenemos que conectarnos. Como les digo, bueno, tuve que comprar algunos aparatos de fisioterapia. Esto es una cosita que cuando se me dispara el tema del nervio ciático, pues tengo que colocármelo en este lado de la pierna derecha por el tema de la posición. Y bueno, también me he tenido que ayudar un poco con los olores, porque me gustan bastante los olores, entonces con mis varitas de incienso, digamos, con mis velitas aromáticas, ¿sí? Y bueno, total de que he empezado a generar de alguna otra manera un espacio de desconexión, porque la parte laboral en este punto de la pandemia pues se ha convertido en un espacio bastante tóxico. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de todo esto, esa parte humana, porque yo les estoy hablando más que como profesional de la salud mental, les estoy hablando como ser humano que ha tenido que reinventarse en situaciones dentro de su casa para poder sobrellevar todos estos días dentro del marco de la pandemia y sobre todo que no sabemos, no tenemos una ciencia o una fecha exacta que nos pueda a nosotros garantizar de alguna otra manera volver a lo que llaman también el tema de que volvamos otra vez a nuestras actividades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Seguir teniendo nuestros recursos terapéuticos. El que no quiere ir a terapia, la parte del ejercicio, como lo decía la compañera anterior, es bastante importante en estos temas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quien me quiera acompañar, me puede acompañar a un ejercicio que voy a hacer, que puede ser una especie de meditación guiada, en la cual, pues bueno, ahora tengo bastantes herramientas de meditación guiada que lo podemos manejar como una descarga. Es decir, supongamos que ustedes agarraron un poco de coraje con algún compañero de trabajo o con el jefe o con lo que sea, entonces ustedes van a empezar a cambiar su centro, ustedes van a cambiar de alguna otra manera, van a cambiar su,
su razón de ser en ese momento y se van a empezar a conectar con algo bastante productivo. Quienes me quieran acompañar, me acompañan, y quienes no, no importa, van a ver una persona simplemente haciendo alguna especie de movimiento. A ver, me indican si se va escuchando un poco esta melodía. ¿Se está escuchando? ¿Sí? Ahí me dice Sandy que sí. Ok, chévere, Sandy, gracias. Ok, ¿qué empezamos? Empezamos primero a soltar poco a poco nuestro cuerpo, ¿no? Empezamos simplemente a, chévere, Sandy, voy a trabajar contigo. Excelente, Sandy, de verdad. Esta es una herramienta que va a ser bastante útil en esos momentos. Supongamos que pasó algo en nuestro trabajo. Entonces, bueno, empezamos primero haciendo ejercicios, ¿verdad? Subimos lo que es la parte de nuestros hombros, subimos nuestros hombros y los dejamos caer, acompañado de la respiración. Respirar, que se nos ha olvidado respirar. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Entonces podemos dejar caer nuestros hombros en la medida en que nosotros tomamos una respiración. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Y muy sutilmente, porque el cuerpo, el movimiento del cuerpo, el movimiento del alma son movimientos muy sutiles, ¿sí? Empezamos, si usted tiene una pelotita por ahí para empezar, si le cuesta jugar con la imaginación de alguna otra manera, usted se imagina que tiene aquí una pelota, una pelotica, y la lanzamos y empezamos a jugar. Ahí te la envío, Sandy, agarra la pelotica. Empezamos a generar eso, Sandy y Cintia. Agarramos esa pelotica, ¿verdad? Y empezamos a jugar. Nos imaginamos que estamos jugando voleibol, ¿verdad? Y estamos dándole a la pelotica, ¿sí? Jugamos con esa pelotica, la lanzamos, y ahí tenemos al otro, a la otra que nos devuelve esa pelota. Y hacemos así como que estamos haciendo un movimiento de Tai Chi, se puede decir que estamos haciendo movimientos de Tai Chi. Entonces, bueno, resulta que en esa pelotica me puedo poner, ¿verdad? A esa jefa o a ese jefe o a ese compañero de trabajo que quiero darle por esa pelota y mandarla, pero lo más lejos posible, ¿verdad? Entonces yo agarro esa pelota y, ¿verdad? Esto porque ustedes la están viendo, pero puede ser una pelota que yo le doy un movimiento liberador, porque es un movimiento que tiene que liberarnos esa carga emocional que nosotros estamos teniendo. Y si yo me voy conectando, ¿no? Y permito, me doy el permiso de que se mueva el cuerpo, que se mueva esa columna vertebral, me doy el permiso de expresarme, de moverme, de alzar la voz, de expresar aquello que no me gusta, aquello que no me agrada. Y empiezo incluso a hacer movimiento. Sigo con la pelota y empiezo. Esa situación laboral que no me gusta, la tiro de un lado. Esa situación que yo quiero patear, la pateo bien lejos dentro de lo que está este espacio. Esa situación que me descarga, esa situación que me resta energéticamente, la voy sacando de mí, la voy sacando desde lo más profundo de mi ser, donde este momento es solamente para mí. Y con el movimiento de la mano saco, porque tengo que sacar con fuerza, saco lo que tengo que sacar. A esa compañera de trabajo mala vibra la saco de mi vida, a ese jefe tóxico lo saco de la vida, a quien tenga que sacar lo saco con este movimiento.
y sigo disfrutando y percibo esa energía que hay dentro de mi cuerpo, esa energía que existe, que recorre por la piel. Me doy el permiso de sentirme liberador, de soltar todo lo que me molesta, de patear, que si tengo que patear, pateo todo lo que tenga que patear, pero me doy el permiso de sentir, de sacar, de reconocer esa emoción que me tiene aquí, que no me deja hablar, que no me deja pensar, y digo, basta, 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 no más, hasta aquí. Primero soy yo, la prioridad soy yo, y si tengo que gritar, agarro esa almohada y grito, ¡basta! Si tengo que golpear, golpeo, pero saco eso que está dentro de mí, porque estamos muy cargados. Una vez que sigo con esos movimientos, que reconozco lo que tengo que reconocer, me permito seguir danzando el ritmo de esta melodía. Me permito seguir sintiendo mi cuerpo que está presente, disfrutar lo que estoy sintiendo, disfrutar esa descarga, disfrutar la alegría que me puede tener la vida. El movimiento del cuerpo o el cuerpo es bastante sutil. Me permito estar conmigo mismo, entender que también es divertido jugar a ser niños. No nos olvidemos, dejemos la mente donde la tengamos que dejar. Sigamos jugando. Tomamos una respiración, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Reconociendo las emociones que me tienen paralizados. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y me doy el permiso de danzar a la vida, de disfrutar una melodía dentro de la bossa nova. Disfrutemos una danza con nosotros mismos, agradeciendo a este cuerpo infinitamente, agradeciendo este templo que somos, felicitándome porque lo has hecho bien, bravo, felicitaciones, has hecho mucho. Si no tienes nadie que te abrace en tu casa, no importa, mira, tú misma te puedes abrazar, sentirte, tocar tu cuerpo, sentir la magia de lo que eres, no negarte tu derecho, felicitándote, lo estás haciendo bien. No importa allá afuera, no importa tu jefa, tu jefe, tus compañeros, estás bien. Estoy orgullosa de ti. ¿Y sabes qué? Vamos bien. Te amo, me amo a mí mismo, porque si no estoy en la capacidad de amarme a mí mismo, jamás y nunca voy a poder dar amor allá afuera. Y me permito danzar, me permito disfrutar. Si no tengo con quién bailar, pues bailo conmigo mismo. Si es terapéutico para mí, no importa si no podemos ir a las discotecas, no importa si todo está cerrado, simplemente le doy el permiso de bailar y de danzar conmigo mismo, conmigo misma. Qué rico bailar y que nadie me esté viendo, que nadie sepa que yo estoy brincando, que estoy danzando. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es el problema? ¿Y te da pena con quién? ¿Contigo? No, baila, disfruta la sensualidad de la música, del ritmo musical que nos da la vida.
porque estamos vivos y esperamos seguir viviendo por muchísimos, muchísimos años más, con buena salud y vida. Y me doy el permiso de soltar, respirar, sacar eso negativo, tomando la vida a través de la respiración, y saco que ese problema tan importante, tan grande que no puede esperar, pues que espere, porque la prioridad eres tú. Seguimos danzando, seguimos respirando. Ahí agarro a Sandy, a ver Sandy, tu mano. Una vueltica, Sandy. A ver, Cintia, una vueltica, Cintia. Ok. Y suavemente, como tocándonos, acariciándonos a eso que es nuestra cara, nuestro rostro, de irnos autorregulando, de ir respirando poco a poco, de entender que también yo valgo y que tengo recursos que necesito utilizar en este momento y que también tengo que sacar todo lo que me envuelve, toda esa cosa que yo no he podido decir, esos límites que yo no he podido decir, decirle basta, basta, la prioridad soy yo, no es la prioridad de más nadie, yo. Recuerden la metáfora del avión, cuando lo que nos dicen, si sucede una precipitación o no recuerdo el término, el primero que se tiene que colocar oxígeno eres tú, para después ayudar a la otra persona que tienes al lado. Así que si no estás bien tú primero, tú no puedes y no estás en la capacidad de ayudar absolutamente a nadie. Entonces, tenemos recursos y uno de los recursos más importantes para mí es la escritura. Ustedes no se imaginan el talento que podemos tener nosotros, todas las cosas que podemos hacer a través de la escritura, todo lo que podemos decir con esas palabras. Así que de antemano tenemos que poner allá afuera y lo más importante, no nos quedemos, no se queden con nada que no sea de ustedes. Y no estoy hablando físicamente, no estoy hablando materialmente. No se queden con sentimientos y emociones que no son suyos. Y no carguen con cosas que no son de ustedes, porque nosotros decimos sí a todo por miedo a perder nuestro trabajo y lo que estamos perdiendo es la vida. Estamos viviendo y muriendo al mismo tiempo. Y es vivir para seguir viviendo. Claro que sí, muchas gracias a usted, Armando, por su tiempo y agradecerle, ¿no? Nos hacen llegar los saludos desde Facebook Live, nos dicen, excelente, gracias, gracias, muy buena meditación, excelentes ejercicios, muchas gracias a nuestros amigos desde Facebook Live, enlazándose con nosotros desde Zoom, de igual manera, nuestros queridos amigos y participantes, dice, excelente, muchas gracias, dice, este espacio, disfruté mucho, dice, excelente, Cintia, dice también, Sandy Trujillo nos dice, gracias, Armando, excelente, me sentí, excelente terapia, nos dice, Sofía Andrade, muchísimas gracias por bueno, nos están haciendo llegar varios comentarios, felicitarle también un espacio muy ameno, como ya lo han dicho nuestros participantes, yo en lo personal también me encontraba realizando los ejercicios y genial, genial para borrar el estrés, ¿no? Excelente innovador, nos dice. Muchas gracias, mis amigos, por tan excelentes mensajes que nos hacen llegar a partir de la plataforma de Zoom. Gracias, amigos. Dice, gracias por la excelente exposición, me hizo generar, dice, muchas gracias, relajante y divertido. Mis amigos, bueno, quisiéramos leerse igual todos sus comentarios, vamos a tomarnos este tiempo. Mientras tanto, pedir a nuestro amigo Armando también que nos otorgue su último mensaje. Dice Sandy, gracias Armando, excelente, me sentí terapeuta.
Sofía, muchas gracias por tan excelente ponencia. Me ha servido este momento para liberar estrés y dolor muscular. De igual manera, excelente e innovador, nos dice. Dani nos dice, estuvo genial, qué relajación absoluta. Lady Teresa, gracias, me relajé mucho. Sandy Trujillo, me sentí terapiada, maravilloso. Gracias, amigos, a todos ustedes. Y como no, yo también en lo personal, el día de mañana aquí a todo el equipo de Levens Capacitaciones pondremos el reprise de esta ponencia para así poder también desestresarnos en algún punto. Estimado Armando, nos han hecho llegar muchas felicitaciones. Nos dice Sofía, una pregunta. ¿Estos ejercicios ayudarían a trabajadores que laboran fuera del teletrabajo? Confírmenos, por favor, hermano. Por supuesto que sí. No solamente tiene que ser para el teletrabajo, el tema de todo lo que ha pasado con esto de la pandemia es que nos hemos olvidado, ¿no? De nosotros mismos. Nos hemos olvidado, partiendo, como lo dije desde un inicio, ¿no? Estamos ante una situación que nos ha sido muy difícil de comprender, que todavía seguimos sin entender y todos estamos expuestos, ¿no? Todavía hoy en día, fíjese, está con esta situación de que hay variantes nuevas, de que no sabemos si esto se va a seguir extendiendo. Entonces, o sea, seguido en esa tríada, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu, no solamente es el tema de la mente, también tenemos que cultivar nuestro cuerpo a través de qué, de una buena alimentación, a través de hacer ejercicios, eh, sobre todo la parte de la espiritualidad es muy importante, ¿no? Ojo, vuelvo a hacer énfasis, no es religión, es espiritualidad. Cuando hablo de la espiritualidad, usted puede creer en lo que usted quiera, en la religión que usted piense, en lo que usted, con lo que usted se sienta a gusto, pero la espiritualidad va y trasciende mucho más allá de una creencia personal. Es esa conexión, es ese momento en el que tú te detienes y tú piensas dónde estás, cómo vas, es ese momento donde tú tienes que callar esas voces en tu cabeza, es esa lucha que nosotros tenemos contra, digamos, un gran aliado y al mismo tiempo puede ser un enemigo que es el ego, donde a nivel laboral el ego es una cosa bastante impresionante que está, bueno, a nuestro servicio, ¿no? Entonces, este tema de la pandemia, miren, más allá, porque todo habla, hay personas que han hecho mucho dinero con este tema de la pandemia, como también hay personas que han muerto y hay personas que lo han perdido todo. Pero yo considero que la pandemia también hay un mensaje que nos ha dado y es ese mirar hacia adentro, ¿no? Es ese mirar hacia nosotros mismos y tener también ese grado de humildad, ese grado de poder reconocernos ante una situación o una dificultad, saber que no somos, primero nos ha demostrado que somos sustituibles en todo momento, como todos los compañeros que han muerto los han sustituido, y así como también que no somos indispensables en la vida. También las personas que han muerto y los familiares han continuado con el ritmo de su vida. Entonces lo importante es, me sostengo en la triada, mente, cuerpo y espíritu. No podemos ir, no podemos ser elementos aislados dentro de la vida, ¿no? Tenemos que tener digamos, una congruencia con nosotros mismos, amar este cuerpo, cuánto látigo no nos damos nosotros diariamente porque no cumplimos una expectativa entre un jefe, porque no entregamos ese correo, cuánto hemos perdido, cuánto muchas personas dicen es que he envejecido 2, 3 años dentro de la pandemia o 10 años por el tema del encierro, pero también cuánto hemos perdido nosotros como seres humanos en el aspecto de que hay personas que viven en automático, ¿no? Como que si nada estuviese pasando y hay mucho que ver, o sea, considero que hay que callar más y observar más, o sea, callar, hablar menos, pues, hablar menos, observar, todo habla. Todo, absolutamente todo allá afuera habla. Todavía la pandemia nos sigue a nosotros enviando un mensaje que para muchas personas no terminan de descifrar, pero yo considero personalmente, les hablo de mi experiencia, como les digo, les estoy hablando como humano, a mí me ha permitido conectar con la espiritualidad. En la pandemia hay algo interesante que también se ha dado, más allá del femicidio y de la violencia de género que se ha incrementado en todos los países del mundo, eh, y es que las relaciones de pareja o se terminaron de arreglar o se terminaron de quebrar porque teníamos tanto tiempo para pasar fuera de casa y de distraernos acerca de la relación que teníamos,
que cuando simplemente esto se convirtió como un reality show, nos agarraron a la familia, agarraron, mira, ¿sabes qué? Tú tienes hijos, ocúpate de tus hijos, tú tienes una pareja, resuelve los problemas que tú tienes con tu pareja y muchos hogares se disolvieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la convivencia de 24/7 con la misma persona era insoportable, porque allá afuera teníamos con qué distraernos con muchas cosas donde nos estábamos olvidando. Entonces esto todo ha sido como un camino de vuelta a casa. Entonces es importante también la parte espiritual, espiritualidad. A mí me ha ayudado mezclando con todas estas herramientas que les he estado mostrando y contándoles y sobre todas las cosas que la prioridad soy yo. La prioridad eres tú, la prioridad no es tu trabajo, no es incluso la pareja, no son los hijos. Si tú no estás bien, tú no tienes la capacidad de poder dar allá afuera. Es como de repente digamos, los animales, los animales, las personas, si no se alimentan bien, cuando están en un proceso de lactancia, recién dadas a luz o recién paridas, en el caso de los animales, pues no pueden dar leche. Y es lo mismo. O sea, es lo mismo que pasa con nosotros. Si desde el campo de las emociones nosotros no estamos bien, si desde el punto de vista laboral están abusando de mí, donde yo no he podido poner límites porque tengo miedo a decir que no, porque tengo miedo a perder mi trabajo, pues entonces el problema eres tú o el problema es el trabajo. Entonces, bueno, esto es un tema, estas son cosas que dan para reflexionar muchísimo y más allá de todo, todavía tenemos el tiempo para hacerlo. Así que bueno, no que la pandemia pase por nosotros, sino que nosotros pasemos por la pandemia. Muchas gracias y súper entendido, estimado Armando, ese gran mensaje. Nuestro agradecimiento a usted y bueno, nos hacen llegar los saludos también desde Facebook Live. Gracias, amigo, dice. Muchas gracias, Carito, también desde Zoom, maravilloso todo. Buenas noches con todos. Listo. Estimado Armando, ¿qué tal si nos despedimos ya? Les deseamos una excelente noche a todos. Ya van, bueno, vamos todos relajaditos y a descansar en esta noche de trabajo luego de un día muy productivo y mañana será un día excelente. ¿Qué mensaje nos da para los próximos días, Armando, para finalmente despedirnos? Bueno, gracias por la invitación y simplemente un mensajito en cuanto a lo físico que se me ha olvidado. Les recomiendo mucho la yoga. He estado haciendo yoga también. Es un ejercicio muy poderoso y bueno, como decía mi abuelita, el saber no ocupa puesto. Lean todo lo que les pueda caer en las manos, pero sobre todo las cosas que les gusten, ¿no? Porque si no van a leer un libro de filosofía, pero cultiven mucho su parte personal. Es una de las cosas muy importantes. La lectura y el trabajo interno nos va a garantizar que podemos seguir unas horas más de vuelos en este avión y en esta tormenta o estas turbulencias que estamos pasando. Así que bueno, honrado a ustedes del grupo Levens, Juan Carlos, por esta invitación que me hicieron también a través de Inés Pacheco. Estoy al servicio, estoy a la orden para ustedes, para lo que quieran. Y bueno, adelante, siempre adelante, ya saben. Ojalá pongan en práctica este ejercicio todos los días. Cuando tengan una situación por allí que se les escape, agarren a patadas a eso a través de la música, del baile. Miren que es muy liberador. Muchísimas gracias.